es Mateo capítulo 6. Ustedes disculpen que tuve dos equivocaciones en el orden de culto. Entonces creo que en el orden de ustedes aparece allí el camino recto para el camino recto para el Padre, para ir al Padre. Entonces coloqué camino, disculpen por favor, el camino recto para ir al Padre. ¿Sí? Es que tenía varios momentos de duda si debe ser el camino al Padre, el camino recto al Padre, el camino recto para ir al Padre. Y entonces esta mañana, ay Señor, perdóname, pero estaba pensando en el camino, no en el camino obviamente. Pero ustedes y yo vamos a leer juntamente porque este camino recto para ir al Padre, y la cita bíblica es Mateo capítulo 6, desde el versículo 16 hasta el 34. Vamos a leer todos, capítulo 6, desde el 16 hasta el 34. El camino recto para ir al Padre. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es que cuando nosotros leemos esto, pareciera que fuera como imposible, y parecen cosas sueltas. Este es un discurso desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Para no durar todo el tiempo, digámoslo así, haciendo una cita bíblica tan larga, pero deberíamos leer verdaderamente desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 para comprender el camino recto para ir a Dios. ¿Cómo es el título? El camino recto para ir a Dios. Estamos hablando un tema que es que fe y confianza en el servicio a Dios. Es el tema que hemos tocado durante todo este tiempo de este año. Fe y confianza en el servicio a Dios. Y en esta fe y confianza en el servicio a Dios, el hombre, ¿qué papel juega? O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios para el hombre?
Nosotros no podemos entender la voluntad de Dios para el hombre si no entendemos la voluntad de Dios para el Hijo. Hoy escribí en el chat de WhatsApp una pequeña introducción. Yo siempre dejo como unas semillitas de la prédica y casi que la semana pasada debimos haber hecho reflexión, no se me olvidó decirle a mi familia, debimos haber hecho reflexión con eso. Me preguntan, ¿mañana qué estudiamos para poder reflexionar? Con lo que dije hoy, con lo que escribí, deberíamos hacer una reflexión. Porque es mi reflexión de la prédica, antes de la prédica. ¿Por qué? Es que nosotros cuando estamos hablando de esto de Mateo capítulo 5, 6 y 7, parece que él estuviera exigiendo cosas solamente de un comportamiento. Pero está hablando desde sí mismo. ¿Sí? Capítulo 5, 6 y 7 está hablando de sí mismo y que ve que nosotros deberíamos imitarlo a él. Porque es el camino que él escogió de fe y confianza en Dios para servirle a él. Para servirle a él. No podremos entender esto si no conocemos que Dios es santo. Cuando nosotros sabemos que Dios es santo, quiere decir que es apartado y que Dios no es una imagen, que Dios no podemos verlo como algo normal como cualquier hombre, sino que Dios es tan grande que para poderlo conocer, cuando en el plan de Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, deberemos ver algún día la semejanza de Dios. Y ahora entendemos que cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está diciendo que vamos a hacer al hombre a imagen y semejanza de Jesús, que es el que viene en servicio a Dios. En la voluntad de Dios, lo primero que Dios quiere para su Hijo es darle su reino, darle su nombre. ¿Cómo lo da? Dándole su nombre, dándole su gloria. Pero para él tomar ese reino y esa gloria, pues tiene que despojarse porque estaba en la gloria. ¿Cierto? Así como yo estaba en mi papá hace 65 años, ¿sí? Y Juliana estaba en mí hace 30 años, y Daniela 31, digámoslo así, para poner un poquito más, ¿sí? Y Juanita tenía más de 80 años. Mentira, Juanita realmente tenía menos que yo. Entonces, estábamos en nuestros padres. Nosotros también todos estábamos en Adán. Y cuando estábamos en Adán, Dios tenía plan para Adán. Hacer al hombre imagen y semejanza, y comenzó haciendo la carne, porque ese fue el camino que escogió el Hijo de Dios para tomar su reino o la herencia que Dios le dio. Lo primero que Dios pensó es su Hijo. Dios, ¿a quién ama? Dios ama a su Hijo. Y todo lo estableció por Él y para Él. Si nosotros llegamos a entender que ese Dios santo tiene un Hijo que es santo y que hizo todo por Él y para Él, en ese momento en el que Dios está planeando todo, el Hijo mismo para tomar su reino no estima el ser igual a Dios para aferrarse y tomar su reino, sino que se despoja. Al despojarse, Él escogió ese camino de tomar su reino de una manera humilde, rebajándose a la condición de un hombre. ¿Sí? Ese camino, cuando Él está diciendo que yo soy del Padre, salí del Padre y ahorita vuelvo otra vez al Padre, ese es el camino que Él está diciendo. Cuando habla yo soy el camino, la verdad y la vida, está hablando de ese camino, que cómo salió de Él y vino hasta acá y luego volvió nuevamente hasta allí, hasta el Padre. ¿Sí? Es el camino. Cuando dice camino, ¿qué quiere decir? En la época de nuestro Señor y los ancestros, digámoslo así, hoy ustedes ven carreteras con calzadas, con luces y con pintura y todo. En ese entonces, cuando se habla de un camino, de una ladera, de una senda, está hablando desde el rey, que es el dueño de todo, en esa comarca, en esa región, hasta puede llegar a la parte más lejana porque es propietario y dueño. O sea que el camino que el rey debería escoger para salir y encontrar a cualquiera que pertenezca, porque es su reino. Pero también el que está en la parte más lejana de la ciudad o del país debería encontrar ese camino para llegar hasta donde está el rey. Inclusive podría llegar hasta la habitación del rey, o sea, el lugar más íntimo. Eso es un camino. Eso es lo que quiere decir camino. Camino quiere decir en la senda desde el sitio más lejano hasta llegar a Dios. ¿Sí? Porque dice que salió de Dios, vino a la tierra y luego vuelve al Padre. ¿No es así? O sea que esto es lo que verdaderamente, espiritualmente, nosotros llamaríamos el camino. Lo que pasa es que mucha gente dice que somos del camino, que Dios es el camino, pero no entiende qué es el camino. Y cuando uno entiende que el camino es que Él mostró a los hombres el camino que escogió para tomar su reino, saliendo del Padre, entrando en este mundo, rebajándose por debajo de los ángeles, es el camino que Él escogió, de humildad.
Cuando Él vino, Él era en una condición más baja que los ángeles, porque los ángeles tenían un poder y una gloria. Pero Él se rebajó más que los ángeles. ¿Sabe hasta dónde se rebajó nuestro Señor? Hasta la cruz. Se rebajó a la condición de ir a la cruz y morir, que es lo más bajo, lo más lejano, el sitio más lejano apartado de Dios sería la muerte. ¿Sí? Él es la vida y sale de la vida y se rebaja, se reduce y baja y baja y baja y baja y baja y desciende tanto hasta encontrar el lugar más lejano, es la muerte. ¿Sí? No es nuestra parada, digamos, no es el final de nosotros. El fin de nosotros, la parada nuestra no es la muerte. O sea que el final, si el final nuestro del camino, el final de nuestro camino es la muerte, pues hasta allí llegó, hasta el lugar más lejano es la muerte, para darnos vida. Su derramamiento de la sangre muestra solamente el deseo de Dios de poder que cuando encuentre el lugar más lejano, allí donde Dios es el que es el Dios viviente, allí donde el Dios santo va a dar vida hasta el lugar más lejano. Como el sol cuando sale con toda su fuerza y no hay nada que se esconda de su calor ni de su luz. Asimismo, cuando el Hijo salió como esa luz que llega hasta lo más lejano y las tinieblas tendrán que retroceder. Esa es, digamos que, dos cosas. Uno, el camino que Dios escogió, el camino que el Hijo de Dios escogió, que se rebaja a la condición del Hijo de un hombre, del Hijo del hombre, para poder cumplir esa meta de despojarse de su gloria y tomar su reino con toda humildad. Es el camino que Él estableció. Entonces, cuando el hombre fue puesto en el huerto del Edén, quiere decir que en el huerto del Edén fue puesto el camino que Dios escogió. ¿Me comprenden? Cuando Dios creó al hombre, entonces creó al hombre, o sea, quiere decir, creó el camino. El inicio del camino, de estando acá, llegue hasta ahí, hasta la condición de esos hombres y tome ese camino, llegue hasta lo más profundo, hasta lo más, y vuelve a mí. ¿Me comprenden? O sea, rebajarse hasta nuestra condición y luego nuevamente ascender y tomar su gloria y volver a la gloria y volver a Dios. Ese es el camino que Dios escogió. Cuando nosotros hablamos de camino, ya hablando un poco de nosotros, ahorita hablamos del camino del Señor también. Cuando nosotros buscamos un camino, por ejemplo, voy a dar solamente un ejemplo. Cuando nosotros escogemos un camino cuando nos casamos decimos, bueno, voy a escoger este camino, me voy con tal persona, y ese camino no debe ser el camino que yo quiero, que yo soy feliz. Eso sería fornicación. Si yo me caso con la que es mi esposa y yo no pienso que ella debe ser feliz, sino que yo me caso para ser feliz, sería fornicación, porque estoy pensando solamente en mí. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Estoy dando un ejemplo del camino de Jesús y el camino nuestro, para que entendamos con el camino nuestro que nosotros deberíamos tener algo de Jesús que nos enseña. ¿Por qué? Porque si yo hago que el camino mío en la casa sea, mi esposa me ponga todo como jardín de rosas, para mí sería bello, ¿sí? Pero si no es bello para ella, entonces sería frío. Entonces diría, ay, no cojan ese camino de casarse, ay, no se casen, porque entiende que ese camino es difícil. ¿Sí? Es completamente, el camino por el que yo camino no debe ser un camino en el que yo me complazco, porque eso es un camino completamente torcido, digámoslo así, y finalmente va a terminar mal. Cuando yo pienso que voy a hacer un camino y el camino que yo tengo es bueno para mí, pero puedo hacer que sea un camino bello para ella, entonces para los dos será bello, ¿cierto? Si yo me casara o ella se casara por mi dinero, está escogiendo un camino que es un camino de interés. Ese camino es peor, porque digamos, si yo trato mal, si yo hago mal, estoy haciendo que ella no sea bien. Pero si yo lo hago, tengo que fingir que le amo y que el camino es bello, pero no estoy viendo ni siquiera bello, sino que estoy poniendo mis ojos en el dinero. Y eso es digámoslo, por decirlo de alguna manera, es lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo del ser humano. Servir por dinero o estar en compañía de una persona por el dinero, ¿sí? También es muy bajo, es muy malo cuando es únicamente por mi placer y no buscando el placer de la otra persona, ¿sí? Ahora, cuando Dios estableció ese camino de Jesucristo, es porque cuando el hombre pecó, el hombre fue destituido de la gloria de Dios, fue exiliado, o
sea, hubo una diáspora del hombre, salió del huerto del Edén, ellos estaban en el huerto del Edén y estaban juntos, estaban unidos. Ahí Dios le dijo, sírvame, o sea, dijo que tengan el huerto y que lo labre, o sea, estaba sirviendo a Dios en el huerto del Edén. Como el hombre desobedeció, entonces fue sacado, y luego cuando lo sacó, el hombre se perdió, y luego hay que hacer un camino, Dios tiene que hacer el camino, es más, no hacer el camino, es que el camino ya está, nosotros no tenemos que hacerlo. Tenemos que encontrar el camino de retorno. De ese exilio tenemos que encontrar cómo retornar. Porque Dios estableció que Jesús tiene un camino para ir al Padre y de regreso. Sale y vuelve. Pero como el hombre fue destituido, dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando fuimos destituidos, fuimos exiliados y ahorita tenemos que encontrar el camino, es decir, tenemos que encontrar a Jesús que nos puede llevar de vuelta al plan inicial de Dios y tendríamos que entrar. Por eso Jesús dijo, mire, si ustedes me obedecen, me aman y van a estar conmigo, no mientan, porque la palabra, digámoslo así, bueno, otro paréntesis, un paréntesis. Cuando Dios estableció el camino, lo estableció por medio de su voluntad. Su voluntad está expresada en palabra. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Así que Jesús cuando vino en obediencia, porque el primer hombre desobedeció. Adán desobedeció, fue exiliado. Jesús viene a rectificar, entre comillas, en obediencia, como él obedeciendo hasta ir al lugar más lejano puede dar vida y volver. El hombre debería encontrar ese camino del Hijo del Hombre y en ese camino encontrar el camino a Dios, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir a Dios, y mucho menos decirle Padre, si no es por mí. Porque él tenía que reducirse, bajarse, pero tenía que darnos su vida, porque no podríamos entrar si está muerto. Por eso la prédica de la semana pasada, que es Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, que si espero que ustedes hayan comprendido esa prédica, si no han entendido, por favor llámenme, díganme, pero por favor no se queden ahí como una información, sino que esto verdaderamente conmueva su espíritu, porque tenemos que entender que el Eterno está con Yeshua, que la reducción de su nombre al hacer, no estamos hablando de numerología, por favor comprendan. Voy a hacer otro paréntesis, pero recuérdenme de dónde voy. Hoy leímos Salmo 119. El Salmo 119 tiene 22 estrofas porque son 22 las letras del alfabeto. O sea, eso es como una especie de acróstico que comenzó Juanita diciendo Aleph, porque Aleph es la primera letra y Kuaí, y luego Bet, y luego, a ver, doña Juanita, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Bueno, ella me ha tomado la lección caminando, cuando andando, bueno, dime las letras del alfabeto, porque estamos aprendiendo para poder entender, pero también sabemos que cada letra tiene un precio, un valor, en número. Entonces, ustedes leen el 150, léanlo como tarea y van a dar cuenta. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Esto es lo que quiere decir es la primera letra, la segunda letra, la tercera letra, ¿sí? De la 1 a la 9 vale de 1 a 9, de 1 a 10, y de la 10 a la 20 tienen valor de 10 en 10, y la 20 la otra viene de 100 en 100. Entonces cuando ellos unen las letras, entonces manifiesta una palabra secreta de Dios, y entre todas esas palabras secretas apareció el nombre de Yeshua, que también su significado en letras quiere decir el Eterno. Entonces cuando Jesús, que escogió el camino, te cierro paréntesis, cuando Jesús vino como el Hijo del Hombre, vino con el nombre de Yeshua, que viene del Eterno, y con un nombre que Dios el Eterno le dio para que su síntesis en número diga también Él es el mismo, Él es el Eterno, es igual a mí. Sino que se rebajó y estando en la condición de hombre, vino y encontró a los que estaban en muerte para darnos vida. O sea que ese camino que Dios escogió, uno tendría que pensar, ¿acaso Jesús lo hizo porque quería dinero? ¿Porque quería fama? ¿Porque quería aplausos? ¿Por qué Jesús escogió ese camino solamente de la obediencia hasta la muerte y muerte de la cruz? ¿Sí? Ese es el tema de hoy. Como quisiera que fuera muy sencillo, entonces yo pienso que nosotros deberemos hacer una especie de reflexiones, porque tenemos que entender que ese camino de Jesús, que es de servicio a Dios, que dice
que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, forma de siervo, quiere decir que vino a servir, no para ser servido. Hay gente que le gusta ser servido, le encanta que lo sirvan, ¿eh? Nosotros hemos estado en un sitio donde a la gente le encanta, sírvame. No, él vino para hacer servicio, para servir, porque él dijo, yo he venido a ser servido, sino para servir y para dar mi vida en propiciación por los pecados. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, obedeció hasta la muerte, y muerte obedeció para que salga desde el seno del Padre y llegue hasta lo más lejano que es la muerte, y esa muerte maldita que no merecía, derramando su sangre. Por esa obediencia, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua, el Mesías, se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Cuando Él dijo que voy al Padre, quiere decir que voy al trono. Es decir, que Él viene al trono del Rey, por eso dijo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, porque Él quiere que nosotros estemos donde Él está, pero tenemos que tomar el camino. Y ese camino en nosotros debe tener verdaderamente una orientación de parte de nuestro Señor. Cuando Él está diciendo, mire, cuando ustedes ayunen, no lo hagan para ser vistos de los hombres, está diciendo el camino recto. Que nosotros no estamos haciendo esto de servicio a Dios para ser vistos de los demás cuando ayunen, sino porque el ayuno es un anhelo de encontrar ese camino, de encontrarlo a Él, de verlo, de dejar todas las cosas de la carne. El ayuno mengua la carne para que mi alma, mi espíritu se pueda elevar y encontrar esa fe y confianza en Dios para yo poderle servir. Yo tengo que orar, yo tengo que leer para poder traer las palabras. Ustedes no se imaginen, yo me levanto a orar, Señor, por favor, ayúdame con tus palabras. Yo a veces no encuentro palabras, y cuando ustedes me ven como que me trabo, es que quisiera decir muchas más cosas, pero no puedo porque no quisiera como enredarlos, diría yo, o confundirlos. Quisiera que la prédica fuera sencilla, pero es tanta la magnitud, en verdad, a veces de la revelación y el conocimiento de Dios, que a mí, yo no hago más que darle gracias y gracias y gracias. Y yo digo, yo no, ¿cuándo voy a decir todo esto? ¿Por qué? Porque entre más me acerco, más me alejo de la gente. Y más difícil que me entiendan. Es que ir a una iglesia de religión, donde le dicen 3 cosas para ser feliz, 4 cosas para el Día de la Madre. Hoy estarían todo el mundo hablando de las madres, haciendo una prédica para las madres. Yo no hago una prédica para las madres. Le celebramos diciéndole feliz Día de la Madre. Pero yo hago una prédica para que la gente tenga fe y confianza en mi servicio al Señor, porque Él también vino a servirnos a nosotros y nos escogió como siervos. Y si yo no aprendo de Él cómo servir, entonces me podré sacar a mí. ¿Para qué me tiene si yo no puedo imitarlo? Porque diría, no, es que yo recuerdo una vez que fuimos con Juanita, estábamos en Medellín, y venían unas señoras de ayuno y de vigilia, y venían con las caras todas como si hubieran aspirado gas. Ay, no, venimos del ayuno y la oración. Y a mí se me vino esa palabra inmediatamente, pero ¿para qué muestran eso? ¿Para qué muestra eso? ¿Por qué no más bien lo hace y se hace, está alegre? ¿Dónde está? No, estamos en la iglesia en ayuno y oración. Uy, pero no parece. Porque lo estaba haciendo para el Padre, no para ser visto de los demás. Porque el camino que Dios escogió comenzó con un ayuno, 40 días. Cuando Jesús fue bautizado, antes de ser bautizado, ¿cómo vino proclamando Juan el Bautista? Marcos capítulo 1, versículo, desde el 1 leamos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Preparará el camino. O sea, Él es el que está diciendo, arrepiéntanse para que encuentren el camino donde aparece la justicia de Dios. Cuando fue bautizado, no, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Dije, hay que cumplir toda justicia. Deje que sea el Padre quien diga, no ustedes, usted no puede decir nada de mí. Deje que el Padre haga justicia en mí. Y cuando lo bautizó se escuchó la voz del cielo, no la de Juan, este es mi Hijo amado. Que Él escogió ese camino. Y ya no otra forma sino revelar, Dios el Padre reveló, dijo, Él es mi Hijo. No dijo, Él también es mi Hijo.
Ninguno de nosotros éramos hijos, estábamos en muerte, estábamos lejos, sino que Él vino, tomó la condición de hombre y se rebajó, se metió debajo del agua, se sumergió en el agua para enterrar todo su pasado como descendiente de José y María, que parecía que fuera de José, descendencia de Abraham, por la cual Él tendría que venir, porque fue el camino que escogió, sino que Él viene cumpliendo toda la palabra que se había escrito de Él, todo lo que se había escrito estaba. Entonces Juan el Bautista dice que Él decía, Él escuchaba, prepare el camino del Señor. Entonces Juan, ¿qué estaba haciendo? Preparando el camino del Señor. No es que nos está diciendo nosotros preparen el camino del Señor, sino que el profeta le decía a Juan lo que escuchaba por dentro, oiga, prepare el camino del Señor. Entonces Juan bautizaba diciendo, arrepiéntanse, porque arrepiéntanse es preparar el camino del Señor, ¿me comprende? No, el camino del Señor no es que ahí estaba haciendo otra cosa, sino que al decir arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, esa es la forma de preparar el camino del Señor, para que el que esté buscando ese camino por el cual había sido destituido de la gloria de Dios desde el huerto de Edén, encuentren a Él. Por eso Dios les permitió, o les dijo que construyan un tabernáculo, para que por medio del tabernáculo ellos puedan ver cómo yo voy a estar con ellos. Por eso Juan comienza diciendo, y tabernaculizó con nosotros, ¿sí? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que cuando nosotros, el tabernáculo nos sirvió como guía para poder decir, según la ley dice que todos somos pecadores. Pero al ver que Jesús, al ser bautizado, no se bautizó como un pecador, sino para que Dios le hiciera justicia y dijera, usted no ha cometido ningún pecado, usted es el que escogió ese camino de obediencia a mí, sino que en usted se está cumpliendo toda mi palabra, usted está cumpliendo. O sea, el Padre Dios estaba tan feliz que su Hijo escogió ese camino de venir a buscar hasta la muerte y hacer el camino para que nosotros, que estábamos tan lejanos, lo encontráramos a Él, que habíamos sido destituidos, exiliados por causa de la desobediencia. Entonces, pues imagínate el plan de Dios tan increíble, que si nosotros no hubiéramos visto el tabernáculo, el templo y todo lo que se hacía, la vida de sacrificio de ellos, no podríamos tener fe y confianza para servir a Dios. Porque si Jesús hubiera muerto y sus huesos estuvieran allí, pues uno dice, pero hombre, apague la luz y vaya. Si no hay resurrección de muertos, ¿para qué esto? Entonces uno tiene que pensar, entonces ¿yo para qué sirvo a Dios? ¿Qué gana? ¿Qué beneficio tiene usted de servir a Dios? ¿Qué beneficio tiene Jesús de servir a Dios? A ver, ¿cuál? ¿Cuál es el beneficio? Si estamos hablando de cuando yo me caso, no me caso por beneficiarme de mi esposa, porque es una persona que está abusando más bien para tener. Yo le dije, yo no me casé con una sirvienta, yo me casé con una mujer que yo amo, y yo siempre hice respetar a mis hijas, me hace favor, me ponen trabajo, ella no es la manteca, ella no es la sirvienta, ella es mi esposa, yo la amo mucho, cuídenla, cuidémosla. Yo he tratado de cuidarla, consentirla, porque es la mujer que yo me amo, pero yo nunca la he visto como mi subalterno que yo voy a pisotear o que es bien. No, sino mi compañera que yo amo. Así mismo, es lo mismo. O sea, yo no me cansé por interés ni por nada. ¿Acaso Jesús tiene algún interés en nosotros? La carpintería, mi carpintería se va a desarrollar. Soy el hijo del carpintero. No tiene interés en la carpintería. ¿Qué interés tenía Jesús verdaderamente? De servicio a Dios. ¿Cuál era el servicio? ¿Por qué ese camino? Eso es lo que quiero, que ese es el núcleo de la prédica, que cuando diga yo soy el camino, que la gente no entiende que es el camino. Hoy quisiera que ustedes comprendieran lo que cuando yo comprendí no podía, o sea, no tenía como palabras como decirlo, y he orado para que pueda el Señor darme sabiduría para hacerlo. Estos son solamente unos ejemplos que estoy dando de por qué se une o por qué sirve. Digamos, si Juanita fuera mi empleada doméstica, yo me enamoré de ella, entonces cuando me enamoré de ella trabajaría en la casa. Ella estaba trabajando, pero por una recompensa. Pero como se casó conmigo, ya no está trabajando por una plata, por una mensualidad, sino porque me ama, ¿cierto? Asimismo, los que trabajaban en el Antiguo Testamento estaban trabajando bajo la ley, pero no podían amar como si fueran esposos, porque no se podían unir. Sino solamente eran siervos y servicio, pero no tenían la facultad de llamar a Dios Padre, porque no había familiaridad. Cuando vino el Hijo, nosotros al creer en Él, nos unimos a Él, y ahora decimos que somos como la esposa, la iglesia es la esposa, que debe servir a Dios por amor, como a su esposo. Y su esposa debe respetar a su marido. Es decir, la iglesia respeta a Jesucristo, obedeciéndole, y la esposa es tratada como vaso frágil, con mucho cuidado. ¿Sí? Entonces Jesús, ¿cómo nos trata? Con mucho amor y con mucha paciencia, pero nos tiene que enseñar, nos tiene que educar.
Si no hubiera enviado el Espíritu Santo, para nosotros esto sería completamente imposible. Primero, no encontraríamos el camino. Segundo, no tendríamos inspiración. Y tercero, este culto no tendría ningún valor. Las ofrendas no tendrían ningún valor. Los signos no tendrían ningún valor. Nuestro servicio a Dios no tendría ningún valor. Es por el Espíritu Santo que al unirnos a Cristo en una sola, como uno solo, es que ahorita podemos llamar a Dios Padre y tener fe y confianza en el servicio a Dios como hijos de Dios. Nos hizo hijos de Dios, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios porque nosotros lo recibimos y creímos en su nombre. Por eso he marcado tanto Yeshua. Yo sé que para muchos es difícil decir Yeshua, yo sé, lo entiendo, pero eso tiene que comenzar a entrar al corazón de ustedes y a su alma. Si ustedes no creen en ese nombre, el valor de ese nombre, que quiere decir que Él es eterno, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que lo que estaba haciendo era que venía del eterno a mostrarnos un camino para que nosotros entremos en esa eternidad, llamando a Dios Padre. Pero tenemos que comprender cómo es el camino. Es que cuando nosotros venimos a la iglesia somos especialistas en pedir cosas, muy especiales. Mire que siempre están, ay Señor, dame esto, dame lo otro. Entonces muchos llegan a la iglesia tras de un interés. ¿Y qué dijo el Señor? No pueden servir a Dios y a las riquezas, porque amará al uno o menospreciará al otro. Así está diciendo Mateo capítulo 1000. Dijo, no se haga tesoros en los cielos, versículo 19. 6, estamos del 6, del 16, primero hablamos del ayuno. Porque Jesús lo primero que hizo, ¿cómo comenzó su ministerio? Con un ayuno, ¿cierto? Ayunó 40 días para que solamente quede la palabra. Quitó todo deseo de la carne en 40 días. ¿Dónde comenzó su ministerio? En el desierto, ¿cierto? ¿Cuál era su interés? Tesoros, plata. De aquí dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla del orín corrompe, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también tu corazón. Está diciendo es del servicio. Que si vamos a servir no lo haga por dinero, no lo haga por mostrarle a los demás. Yo conocí unas parejas a veces que cuando nosotros íbamos a visitarlos, era la pareja, eso parecía que se amaran muchísimo, pero luego sabía que con el tiempo eran perros y gatos. Yo no tengo que demostrarle a los demás que yo amo a mi esposa, yo la amo a ella. ¿Qué tal ella? Dicen, eso está diciendo porque está hablando aquí enfrente de las cámaras. Yo creo que ni serviría al Señor si yo fuera una persona distinta aquí, o cuando se van, o cuando estamos solos, o cuando se van mis hijas, sino que siempre soy el mismo. Yo no cambio porque me casé por amor y sin ningún interés. Estoy hablando, perdone que ponga como ejemplo mi familia, mi esposa, pero el Señor me permitió experimentar eso para yo poder hablar hoy, tener este derecho de hablar, no por otra cosa. Yo sé que muchos de pronto no han podido tener esa bendición que yo tuve de tener mi esposa, y otros la tienen y espero que la cuiden. Pero cuando estamos sirviendo no debe haber ningún interés económico. Aquí está diciendo que no se haga tesoros en la tierra, no busque. ¿Cuál fue el primero que cayó? Judas. Mira el nivel tan bajo de querer servir a Dios por dinero. O sea que no hablemos ni siquiera de las personas que pusieron su servicio por el dinero, porque estaríamos hablando de Judas. Si yo estuviera aquí esperando la plata, esperando vivir del Evangelio y solamente servía, no, es que me están pagando, yo entiendo que ustedes están haciendo una vida de sacrificio, pero si mi interés no fuera amar las almas, entender que Dios me ha concedido a mí unas almas que Él las ama y las compró con su sangre y siendo el Rey estableció un camino, si yo las hago perder de ese camino, el que está mal soy yo. O sea, la plata, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces aquí nos está diciendo, si usted va a servir a Dios, no lo haga por dinero. Mire Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como los hará también entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías fraudulentas y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia,
con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viéndolo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición delante del Señor. Pero estos, hablando cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa de destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón a su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el premio a su maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y ustedes sigan leyendo lo que le pasa a los que se desvían del camino. Si no teme, si no encuentra el camino, si no pone sus ojos en la educación que el Señor nos está diciendo en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, pues una persona podría caer fácilmente por la seducción del dinero, por la hipocresía de aparentar a los demás. Y luego dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, el versículo 22, capítulo 6 de Mateo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, si no sabe para dónde va, ¿cuántas más no serán las tinieblas? ¿Ah? Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Estamos hablando de fe y confianza en el servicio a Dios. Es que servir a Dios no lo puedo hacer por engaño. Bueno, voy a dar unos tips de todas maneras. Y voy a dejar esta última parte. Recuérdenme al terminar la prédica, vamos a leer la última parte, que es de fe y confianza en el servicio a Dios. Este es del 25 hasta el 34. ¿Por qué? Porque voy a dar unas especies de apuntes, usted apunte, esto que estoy diciendo que son como reflexiones acerca del camino que Jesús escogió, y si verdaderamente nosotros podemos proyectar esto, porque el camino que Jesús escogió no fue por dinero, ¿cierto que no? No fue por aplausos, no fue por buena fama o mala fama, sino porque Él venía a enaltecer el nombre eterno, que con todos sus significados, escuche bien lo que le digo, todos los nombres que aparecen en el Antiguo Testamento refiriéndose a Dios, Elohim, El Shaddai, todos los nombres terminan en 8, hablando que Él es el Eterno. ¿Cómo no tendría el Hijo de Dios el nombre de Yeshua, que también termina como 8? El 8, como decir el Eterno, porque para ellos el número 8 quiere decir la eternidad, ¿sí? El 7 es el gobierno del milenio, el 7º milenio, y hasta nosotros, que Dios le dio la administración a los hombres hasta el 6º milenio. Es decir, que el hombre ha administrado la tierra durante 6.000 años, y se va a dar cuenta que en este tiempo que estamos viviendo, hablando ya de este mundo, yo les dije la semana pasada, ya nombraron un rey. ¿No les parece cosa extraña? Estoy hablando un paréntesis. Un rey que eligieron, o que nombraron, o que ungieron la semana pasada, el día 6 de mayo, que pasaron 6 meses y 6 semanas y 6 días de la muerte de la reina, que duró 70 años. ¿No serán las 70 años de la semana 70 que habló el profeta Daniel, de 70? Que después que volvió Israel a ser rey, a ser nación, que los volvió a traer allí, cuando fue establecido nuevamente como Estado de Israel, se cumplieron ya 70 años, y durante esos 70 años gobernó la reina que murió hace poco, y luego dice que hay un rey que va a gobernar poquito tiempo. Lean también Daniel, despierten su conciencia, entiendan que Dios hizo un camino para que nosotros no abandonemos este sitio, sino que no vemos este sitio gobernado por las tinieblas, porque en estas tinieblas se encuentran a los que están encontrando al Señor, les enseñan a fingir,
a fingir amor, a fingir ayuno, a fingir que están sirviendo. Pero tenemos que aprender de Él, porque si no, dice que aún los escogidos van a ser engañados. Cierro paréntesis. Entonces, estamos hablando que en esta fe y confianza al servicio a Dios, también nos está diciendo que voy a dar unos puntos para que podamos comprender que en ese servicio a Dios, al tener fe y confianza, el camino debe ser bello. Escuchen lo que le voy a decir. El camino que nuestro Señor Yeshua, nuestro Mesías, escogió, debe ser bello para el Padre, ¿cierto? Debe ser bello para sí y debe ser bello para nosotros. Y si no es bello para nosotros, como ese anhelo de uno llegar a leer la Biblia, como ese anhelo de encontrar cada vez más y conocer a Jesús, para mí es un camino muy bello. Es decir, en este mundo tendremos aflicción, pero es tal la belleza y la bondad de nuestro Señor al ofrecernos tanto, que esto es muy bello. ¿Jesucristo parece que la vida de Él fue bella? Dígame. No fue escupido, no fue maltratado y despreciado, lean Isaías 53. Sin embargo, el camino para Dios era bello. ¿Sí? Y Jesús escogió ese camino bello para el Padre, porque era camino al Padre. O sea, lo que estaba haciendo, salgo del Padre. Él le pareció que ese camino que escogió es muy bello, y entonces Él escogió ese camino que para el Padre Dios es bello, porque la forma de santificar el nombre, pues dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, es escoger ese camino que para Dios el Padre es bello, precioso, lindo, saladera, todo ese camino que escogió. Dios, por haberlo obedecido en esa condición, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y luego nos los da como herencia a nosotros si queremos servir. Por eso dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Jesús mismo nos otorgó ese privilegio de poder servir a Él también. Luego, esta forma de las expresiones de la divinidad en Jesucristo es lo que nosotros deberemos entender. Cuando Él escogió ese camino, era bello para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a leerlo. Primero, entonces ya dijimos que no lo hizo por recompensa de plata. Segundo, habría una forma de pronto de decir que era para reparar su alma, porque como fuimos exiliados, pero entre comillas, la forma de reparar su alma es que cuando Él le entrega, cuando dice, Padre, si es posible, apártame esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya, y cuando entregó su alma, Él sabe que ese camino se está entregándoselo completamente a Él, diciéndole, Señor, si yo voy a morir, tú eres quien me repara, porque yo estoy reparándote a ti, entre comillas. Ahorita voy a hablar de esa reparación. Reparar, escucha lo que voy a decir. Reparar en cuanto al conocimiento de Dios, ¿sí? Porque el concepto que nosotros tenemos de Dios hay que repararlo. ¿Sí me comprenden? Hay que repararlo. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto de Dios totalmente atrofiado, mundano e idólatra. Y por falta de ese conocimiento es que nosotros nos perdemos. Así que Jesucristo, cuando escogió ese camino, es un camino bello para el Padre, porque Él ve que en esa humildad puede reparar en el mundo el conocimiento de Dios y hacer una morada para Dios acá. ¿Sí? O sea, un sitio que Dios creó para Él y que le pertenece a Él, y Jesucristo viene a decir, esto pertenece a mi Padre Dios y fue creado por Él y para Él, ¿sí? Entonces, reparar, al venir a escoger ese camino, está reparando, entre comillas, el conocimiento de Dios de los que no le conocíamos en el huerto de Él, y por haber salido y haber sido destituidos, menos le conocemos. Así que Jesús tiene como garantía ante el Padre que Él no viene a hacer su voluntad, sino que viene a hacer la voluntad del Padre, y en la voluntad del Padre es que le conozcamos a Él como es. Y si Jesús no repara ese conocimiento de Dios, si Él mismo no lo hace, no podríamos nosotros tampoco servirle ni conocerle. Por eso Él escogió ese camino, que pareciera que fuera como, Señor, yo, por lo menos, en caso de nosotros sí necesitaríamos reparar el alma, claro, porque al salir estamos muertos. Entonces nosotros, si nosotros vamos a servir a Dios, ¿qué quiere decir? ¿Yo por qué sirvo? Porque estoy reparando mi alma. Porque entre más me acerco, puedo tomar de su santidad. Puedo tomar más de Él y de su vida. O sea que yo no tengo interés económico, sino tengo interés en mi alma. Pero eso podría llegar a ser hasta fornicación. ¿Me comprenden? ¿Por qué podría ser fornicación? Porque estoy pensando en mí, no estoy pensando en los demás, no estoy pensando en el Padre, no estoy pensando en el Hijo. Debe ser un camino bello para los tres. Si yo pienso solamente en mí, es como unas personas que dicen, ay, pues yo ya soy salvo y el que se fregó, se fregó. Ya recibí la salvación. Y el otro, no, a mí qué me importa, pues que se pierda. No, pero ¿cómo así? Si el camino es bello para ti, es bello para el Padre, debe ser bello para los demás. O sea que está bien, sería un poquito mejor
que hacerlo por dinero. Es que no hablemos del que hizo por dinero. Ese Judas. O sea, así ni lo nombremos. El que lo hace por plata no puede servir a Dios en la riqueza, porque ahí está el ejemplo de Judas. Hablemos más bien de la luz que hay en nosotros, ¿sí? Que debe haber en nosotros. Que esa luz ayuda a reparar el conocimiento de Dios. Y si yo al acercarme a esa luz estoy reparando mi alma, está muy bien que lo haga, pero cuando lo estoy haciendo tengo que estar pensando en que lo que estoy haciendo también lo estoy haciendo para reparar el nombre de Dios, que es Yeshua, ¿sí? Que es el Eterno, que también es bueno para el Padre. Entonces verá que lo que yo estoy haciendo es bueno para el Padre y también es bueno para el Hijo. Entonces estoy en el camino bello que Dios escogió, por el cual vino Jesucristo, y que si yo entro en ese camino y tengo el mismo pensamiento, digamos, estamos en el camino. ¿Sí o no? Debe ser bueno para los tres. Entonces, en el cual si nosotros lo encontramos, ¿qué encontraríamos nosotros en ese camino? Otro punto. Las emanaciones divinas. ¿Qué es lo que emanó Jesucristo, que es de la divinidad que hizo? El que ha visto a mí, ha visto al Padre, y si no me creen por lo que digo, créanme por mis propias obras. Porque en ese camino encontramos verdaderamente la divinidad en Jesucristo, para poder conocer a Dios. Por eso, sí comprendo por qué dice, salgo de Dios, vengo, y les estoy, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices tú que muéstranos al Padre? Si lo que emano yo es que el Padre está en mí, el Eterno está en mí. Yo no vengo de mi propia cuenta, yo soy el verbo que se hizo carne, se rebajó a la condición de un hombre, pero yo vengo a servir al Padre Dios para reparar el conocimiento que hay acerca de Él, y para que ustedes vean en mí las emanaciones divinas, que como Él es tan grande, yo los puedo hacer, yo lo puedo reparar. Entonces resucitó a los muertos. Eso no es una emanación divina. Perdonó pecado, ¿no es una emanación divina? Entonces fíjese que Él no está pensando en Él. Está pensando que ese camino es bueno para el Padre vio que es bueno para Él ve que es bueno, que le gustó ese camino para Él y debe ser bueno para nosotros. O sea, ¿qué encuentra uno en todo esto? ¿El círculo qué es? El amor. El Padre ama al Hijo, el Hijo nos ama a nosotros amamos al Padre. Nosotros amamos al Hijo porque Él nos ama a nosotros primero. Entendemos el amor del Padre porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que vea y vea las emanaciones divinas en Él no se pierda, sino que creyendo en su nombre pueda participar de la naturaleza divina, y eso es lo que el Padre Dios quiere. Lo que Dios Padre quiere es que lleguemos a ser hechos hijos de Dios. Y que nosotros también proyectemos emanaciones divinas de bondad, de amor, de fe, de confianza, longanimidad, todo lo que son los frutos del Espíritu Santo. Por eso, ese camino de Jesucristo es tan bello, que cuando nosotros los cogemos, pues comenzamos a verlo, nosotros reflejados también nosotros mismos. Bueno, luego, ¿qué otra forma por la cual Jesús hizo todo lo que hizo y fue el camino que Dios escogió? Porque en Él también puede encontrar todos los nombres de la potestad del Eterno, el Shaddai, el proveedor, todo. Los nombres por el cual se conocían en el Antiguo Testamento al Eterno, los podemos encontrar realizados en la forma de la divinidad de Jesucristo. Por eso cuando dice, y vimos su gloria, es que toda la plenitud de la deidad en cuanto al conocimiento en el Antiguo Testamento reposaban en Él, o estaban en Él, o obraban en Él, en emanaciones divinas y en el conocimiento de sus nombres. ¿Sí? Cuando uno habla, el Shaddai, ¿de quién está hablando? De Jesús, que también es el Eterno, que Él es mi estandarte, que Él es mi proveedor, que Él es la vida. Todo eso quedaba en los nombres de las facultades que los mismos judíos no se atreven a decir, por ejemplo, Elohim, porque es nombre de Dios, le dicen Elohim, o no dicen el Shaddai, sino dicen el Shaddai, ¿sí? para no pronunciar su nombre en vano, y por eso la semana entrante la prédica es santificar su nombre. ¿Sí? Porque nosotros apenas tenemos que, si conocemos el camino, nos conocemos a nosotros, conocemos por ese camino a Dios en Jesucristo, conocemos al Padre, tenemos que tomar una decisión si vamos a tener fe y confianza en el ser para servir a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya saben, por plata ni se le ocurra. Para manifestar a los demás que usted ayuna, que lo está haciendo, no lo haga, no es necesario, el Padre sabe. Y luego, si no tiene luz, si no se eleva menguando, para que nosotros también se puedan ver, o nosotros también podamos ver, o por lo menos hablar de las emanaciones divinas que hay en Jesucristo, que ese camino, pues eso glorificará al Padre, y glorificará al Hijo, y santificará su nombre. ¿Sí? Luego, otra razón, porque Jesús, no, lo deja para la semana entrante, no, digamos que todo el efecto, si nosotros vamos a hablar, que cómo Dios causó ese efecto en la humanidad cuando quiso mostrar ese camino que llegáramos a Él, fue cuando vino Jesucristo.
Es decir, si Jesucristo no viene, así tenga el templo, así tenga la ley, así tenga todo, si Jesucristo no viene, muere y va al paraíso y resucita y va al cielo, ¿cómo podríamos nosotros entender el camino? ¿Y cómo podremos saber que después de la muerte nuestra nosotros vamos a dónde? Al paraíso. ¿A dónde? Al paraíso. Primero al paraíso. Dormimos y al paraíso. Porque él le dijo al que estaba muriendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El camino es después de la muerte. Los que hemos bautizado y hemos creído en su nombre, el camino es, ¿usted cuál es su próximo paradero? ¿Cuál es el próximo paradero de su alma, de su espíritu, de su alma? Paraíso. El paraíso. Porque usted no muere, usted duerme. Y los que duermen vamos al paraíso. Y luego el camino que sería, que vuelve por segunda vez aquí para gobernar 1000 años. Es el camino. Es el camino que él escogió. Y después de 1000 años, que pasan los 7000, luego iremos al 8º año, que sería hablar de la eternidad. Por eso nosotros decimos palabras de vida eterna, palabras eternas, que transforman nuestro espíritu, nuestra alma, para que lo que ya está en nosotros no sea de este mundo, sino que viene de la eternidad para darnos su eternidad y su vida. Pero si él no se rebaja a la condición de un hombre y no obedece todo lo que de él estaba escrito, no podríamos haber encontrado el camino. Y si él no dice yo soy el camino, y si nosotros no vemos qué le sucedió, y si nosotros no creemos en la muerte, resurrección y glorificación, entonces estamos perdidos. ¿A qué iglesia está yendo? ¿Dónde estamos yendo si no conocemos ni siquiera su nombre? Si no santificamos ni siquiera su nombre. Si no queremos estar en este camino, porque cuántas personas no hay que se extravían y hacen de las iglesias negocios, o de las ovejas sus esclavos, sus servidores, pero no quieren servir, sino que montan cargas pesadas, ni ellos mismos quieren cargarlas. Y por eso el camino de la verdad es muchas veces blasfemado. Por eso él enseñó, hablando ya, que para llegar a la plenitud de la divinidad, nosotros tenemos que tener verdaderamente el camino, andar en el camino que Dios estableció, para que nosotros no mintamos ante Dios, digámoslo así. Ese mentir, lo voy a leer como se los envío hoy en Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 8. ¿Cuál fue el que les envié hoy? 8:1:8. Primera de Juan. No. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. No lo leyeron bien. Léemelo ahí un momentico, es que exactamente no sé cuál fue. Primera de Juan, capítulo 5. No, creo que fue 5. 5. Primera de Juan 2:1. Es Primera de Juan 2:1. Ah, sí. 2:1. No. ¿Tú me has dicho 2:1? No. 1. No, desde el 1. Sí. Leamos, mire, lo voy a decir de esa manera porque es la síntesis de la prédica verdaderamente, para que nosotros, cuando estamos diciendo mentir, escuchen lo que voy a decir. Mentir es pensar que nosotros podemos engañar a Dios cuando estamos sirviendo por las riquezas o cuando estamos manifestando nuestros deseos, y no el deseo de Dios, que es la voluntad de Dios, que el Hijo cumplió y que nosotros debemos cumplirse. Si no estamos cumpliendo con esa forma de vivir nosotros como cristianos, estamos mintiendo. ¿Me comprenden? Entonces por eso dice, cualquier otro pecado tenemos abogado. Ahí lo está diciendo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis en cuanto al servicio. ¿Sí? No pequéis en cuanto al amor, porque Juan está hablando del amor. El amor que tiene que ser el camino que el Padre estableció, que el Hijo cumplió y que nosotros debemos rotarlo otra vez, ¿sí? Para que siga el ciclo, digámoslo así, de ese camino, para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, hablando de las cosas de este mundo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjate que esto era para todo el mundo, no era exclusivamente. De tal manera amó Dios al mundo, que era que Él quería revelarse al mundo, y nuestra fe y confianza, el servicio de Dios, es que el mundo pueda conocerlo a través de nuestro servicio ahora, que debe ser desinteresado, pero que debe ser bello, para el Padre, para el Hijo y finalmente para nosotros, o para la humanidad también. ¿Sí? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos.
¿Cómo así que si nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos? Entonces, ¿qué es lo que hay que leer? Mateo capítulo 5, 6 y 7. Que son los mandamientos: no se hagan tesoros, no hagas delante de los hombres, ¿sí? Esos son los mandamientos, no lo hagan así. Si ustedes quieren servir y quieren amar a los demás, y les estoy dando un mandamiento que se amen unos a los otros como Él nos amó, esto es lo que está diciendo, que hay que amar al mundo y hay que guardar los mandamientos, que no lo hagamos delante, no lo hagamos para los hombres, que lo hagamos para el Padre. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero, o sea, la verdad, ¿qué es? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero como no tiene el espíritu, entonces está mintiendo. Tiene que fingir que tiene el espíritu de la verdad, pero está viviendo por los deseos de la carne. Y cuando vive por los deseos de la carne, vive como los gentiles. ¿Sí? Vive como los gentiles. Ok. Pero el que guarda su palabra, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Ok? Si es la prédica. Si esto es lo que contiene la prédica. Ahora, para terminar, si nosotros estamos hablando de esto, cuando estamos diciendo que nosotros debemos emanarlo o que debemos imitarlo, cuando nos está diciendo finalmente, voy a terminar la prédica como les dije, en el capítulo 6, ¿sí? Desde el versículo 25. Para terminar la prédica de fe y confianza en el servicio a Dios, ¿sí? Que es la voluntad de Dios para el hombre, que debe ser el camino que Jesús escogió, que es bello para el Padre, que es bello para el Hijo, que es bello para mí y que debe ser bello para los que yo le predico. Si la persona no lo quiere decir, ya es que no le parece aburrido. Es que el pastor habla que yo no entiendo. Bueno, ¿yo qué puedo hacer? Es el camino que él escogió. Yo no puedo cambiar el camino, no voy a cambiar la prédica, no voy a cambiar, no puedo cambiar, porque para mí es bello. ¿Por qué va a cambiar lo que es bello? ¿Cómo va a cambiar yo mi esposa? Yo no la cambio, que es bella para mí. ¿Y por qué tengo que cambiarla? ¿Por qué tengo que cambiar mi fe en el Señor y mi servicio a Él? No puedo, porque no quiero. Entonces, ¿me comprenden? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es que fe y confianza en el servicio a Dios, ¿no hará mucho más? Dice, mire lo que está diciendo. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles, los que no conocen el camino, los que no conocen el plan de Dios, los que no conocen la voluntad de Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. ¿A quién le está hablando Jesús? Sí, a los discípulos, no a todo el mundo. Dígame, está hablando a mí. ¿Usted es discípulo? Por favor, esta palabra es para usted. Esta palabra es para los que quieren llegar a la eternidad. Esta palabra es para los que están buscando el camino que Jesús escogió. Esta palabra es para los que quieren estar donde Él está, en la casa del Padre. Los que quieren servir al Señor con fe y confianza, sirviendo a Dios, está diciendo eso. Ustedes no hagan como los demás. No emulen, no busquen la plata. Sean como yo. Anden como yo voy a andar. Y luego fue a andar así como anduvo, hasta que obedeció hasta la muerte. Luego termina diciendo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, porque el camino de justicia es el camino de la voluntad de Dios. Busque primeramente el reino de Dios, busque primeramente que su espíritu llegue allá, al trono de Dios. Busque que su oración, cuando ore, usted llegue al trono de Dios. Sí, su oración, sus ofrendas, su servicio, su alma, todo debería llegar a encontrar ese camino para entrar al lugar más santo, que es donde está Dios el Padre. Pero si hay otro interés, eso se queda aquí. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, que en mí aparezca que verdaderamente Dios está conmigo, como estaba con Jesucristo reconciliando con nosotros. Por eso nos encargó el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Jesucristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué estamos haciendo? Reconcíliese con Dios, no busque otro camino.
Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Mire el Salmo. ¿Qué dice el Salmo? Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no seré yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Si usted quiere conocer cuál es el camino, léase el Salmo 119 y va a entender más perfectamente el camino. Comienza con él. Luego comienza el Salmo siguiente. Ve comienza. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he guardado. No me dejes enteramente. Con mi corazón he buscado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué? Porque nosotros guardamos esos pensamientos de Dios que son eternos en nuestro corazón, porque ahí es donde está la voz del Eterno que transforma nuestra forma de pensar, y para nosotros es bello leer, es bello entenderlo, es bello orarlos, porque es el camino que Dios escogió. Luego el proverbio, oye hijo mío y recibe mis razones, y se multiplicarán los años de vida, por el camino de sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es vida, eso es tu vida. No entres en la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, déjala. No pases por allá, apártate de ella, pasa de ese camino. Aléjese de esa vereda del desconocimiento de Dios. No haga como los perezosos que no les gusta la palabra. No haga como los que no entienden el nombre de Dios ni el camino que Dios estableció para nuestra alma, para nuestro espíritu. Digámoslo, yo le diría, yo no puedo decirle a usted aproveche. Yo le diría, aproveche el tiempo que le queda de vida para indagar e inquirir en ese camino y decida. Y decida si piensa servir a Dios. Porque cuando termina diciendo, capítulo 6, versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Porque, ¿para qué se puede uno pedir más cosas de este mundo para amar a este mundo más? Mejor que nosotros pidamos más gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. La salvación, estamos buscando la salvación, reparar nuestra alma. Claro, que la tenga vida, porque estábamos muertos, y encontrando a Jesús encontramos la reparación de nuestra alma, porque éramos pecadores que desobedecíamos. Ahora no somos pecadores, no podemos pecar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ahora está en nosotros y nos constriñe. No queremos apartarnos de Él. El que se quiere separar, el que se quiere apartar es porque no ha nacido, no lo ama. ¿Usted no ve que una pareja se separa porque no ama? Entonces, si usted se separa de Jesús, es que no lo ama. Entonces, si no lo ama, está mintiendo. Si no lee la Biblia, si no le interesa su camino, es como, no me interesa andar contigo, separémonos. Entonces estarían dos de acuerdo, andarían dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si yo estoy de acuerdo con él, está de acuerdo conmigo, podremos andar en el camino donde él está. Estamos de acuerdo que no es para agradar a los hombres, estamos de acuerdo que no va a hacer riquezas, estamos de acuerdo que tiene que buscar la luz, está de acuerdo que todas las cosas van a ser añadidas, estamos de acuerdo que primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Estamos de acuerdo, vamos en buen camino. Lea capítulos 5, 6 y 7 y entienda el camino recto para ir al Padre. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por enviar a Jesucristo para enseñarnos el camino por el cual nosotros debemos caminar, y nosotros inclusive reparar nuestra propia alma. Te damos gracias porque el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz de Calvario, pidiendo perdón por nosotros y reconciliándose con nosotros, no fue en vano por nosotros los que estamos escuchando esta palabra, sino que nos conmueve el saber el amor tan grande de haber manifestado el camino donde aparece tu justicia. Bendícenos, Señor, para que cada día nosotros nos acerquemos más a la luz, que nos alejemos más de las tinieblas, que nosotros te sirvamos, Señor, no pensando en las cosas de este mundo, sino que nosotros veamos que todo es solamente una añadidura, que nosotros podamos buscar primeramente tu reino y tu justicia, para que nosotros también podamos encontrar en tu voluntad ese camino bello, que es el camino que Jesús nuestro Señor, el Yeshua, escogió para glorificar al Padre. Ayúdanos, por favor, para que nosotros entremos en sus labores de fe y confianza en el servicio.
Ayúdanos para que también en nosotros emanemos esa confianza, que al escuchar tu palabra por labios nuestros, ungidos por el Espíritu Santo, otros también encuentren el camino donde aparece tu justicia. Ayúdanos que si ese camino para nosotros es bello, también lo sea bello para los que escuchan. Porque es bello para ti, Padre Dios, y porque es bello para nuestro Señor, y porque fue bello para nosotros, porque no habría de ser bello para el mundo. Ayúdanos para que ellos también se arrepientan y puedan encontrar el camino para su alma, que puedan encontrar el camino donde aparece tu justicia. Ayúdanos para que no tengamos afán y ansiedad por las cosas de este mundo, sino que siempre estemos afanados por encontrar el camino para nuestra alma, para nuestro espíritu que quiere morar eternamente y para siempre, donde tú estás. En Cristo Jesús te hemos hablado. Amén. Amén. Oremos, Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén.